Buenas, en esta oportunidad vamos a trabajar un tema muy importante que tiene que ver con la profundización de un concepto que muchas veces es como muy vago o como que no se entiende o como que es muy general y en realidad es una complejidad que lo tocan muchísimas disciplinas, ¿no? Pero este concepto específicamente es un concepto de la geografía, un concepto muy desarrollado por un pensador geográfico que vamos a analizar hoy. La idea de estos materiales que vamos a ir viendo desde este tiempo es que podamos ir tomando algunos autores para que ustedes aprendan a trabajar también con autores, ¿bien? Eso es muy importante, que no sea solamente una cuestión de opinión, que podamos citar autores, que podamos utilizar sus ideas para poder repensar los territorios, sino no se puede avanzar más, ¿no? Con las mismas ideas y con las mismas explicaciones, ¿bien? Entonces, la idea de trabajar este tema con este autor, la idea es hacerle como un marco teórico, ¿bien? Hay que teorizarlo y después lo vamos a ir viendo con ejemplos en el territorio, ¿bien? Este concepto que vamos a trabajar es el de la globalización, ¿bien? Pero vamos a trabajar desde la geografía hablando de cómo la globalización impacta en los territorios, ¿bien? Es decir, cómo se generan esos espacios globalizados, qué características tienen, qué consecuencias tienen, y después la otra pregunta si existe otra globalización, si podemos construir otra globalización que no sea esta, ¿no? Y el autor que más le ha dedicado a este tema en todas las disciplinas es el geógrafo Milton Santos. ¿Bien? Milton Santos es un geógrafo que desarrolló casi todo su trabajo entre la década del 70, del 80 y de los 90. O sea, durante esos 30 años, Milton ha hecho más de 40 publicaciones, todas para poder reflexionar sobre conceptos de la geografía y pensarlos de otra manera, ¿no? Es la verdad que el nuevo padre de la geografía, si le queremos decir, porque la geografía era, como ustedes lo mencionaban en algunos trabajos, ¿no? Esto de que no se sabe, que algunos no sabían si era natural, social, o que era natural y social. No, la geografía desde su origen siempre fue social, porque produce espacio geográfico, trabaja el espacio geográfico, y el espacio geográfico tiene relación con la sociedad. Si tuviese relación con la naturaleza sería geología, en todo caso, ¿se entiende? Entonces, bueno, la idea es trabajar esto de los espacios geográficos según la teoría de Milton Santos, que es el que lo redefine. Y lo interesante de Milton Santos es cómo lo nuevo lo nuevas que son sus investigaciones, ¿no? O sea, Milton Santos murió en el 2001, ustedes ni habían nacido, seguramente, pero lo interesante de Milton Santos es que es un geógrafo del último tiempo, ¿no? Hay nuevos geógrafos que siguen vivos, y que aportan un montón y que vamos a trabajar, geógrafos y geógrafas, ¿ok? Pero lo interesante de Milton Santos es que él trajo una base con la que si no tenemos esa base clara, es imposible pensar la geografía. Yo me acuerdo un trabajo de una alumna que me decía, ¿y esto qué tiene que ver con la geografía, no? Bueno, porque cuando nosotros territorializamos o hablamos de una problemática que está territorializada, ya eso es geografía. ¿Bien? Existen dos variables en las ciencias sociales, la historia y la geografía, el tiempo histórico y el espacio geográfico. Sin esas dos dimensiones no se puede trabajar cualquier problemática social, ¿bien? Entonces la idea es tener en claro cuál es la base que trae Milton Santos y a partir de ahí empezar a trabajar. Y en este caso lo vamos a ver con el tema de la globalización, ¿bien? Para poder entender un poco la globalización y cómo lo va a traer Milton Santos, primero tenemos que pensar que la globalización es una relación dialéctica, ¿ok? Una relación dialéctica significa que hay dos elementos que están en diálogo, ¿ok? Y que ese diálogo produce algo, que no queda de la nada, produce algo. Esa relación dialéctica, para Milton Santos, va a ser una relación entre el mundo y el territorio, ¿bien? Es decir, la escala global, cómo dialoga con la escala local, ¿ok? Y qué transformaciones se dan con esos diálogos, ¿ok? Y ahí es interesante ya empezar a arrancar con estos conceptos que ofrece Milton Santos, que ha teorizado muchísimo, y que tiene que ver justamente por cómo se producen esos espacios geográficos. Para Milton Santos, los espacios geográficos se producen
por una relación que hay entre elementos fijos y elementos de flujo. Es decir, para ponerlo de otras palabras, ¿no? Hay una serie de sistemas de objetos que están en el territorio, que pueden ser árboles, relieve, un río, recursos naturales, edificios, fábrica, escuela, etc. Hay objetos en el territorio, ¿bien? Y que tienen un sistema. Ese sistema de objetos se relaciona con un sistema de flujos. Esos flujos son las acciones. ¿Qué tipo de acciones, por ejemplo? Bueno, producción en sí, como la circulación de bienes y servicios, las comunicaciones, el consumo, la información, ¿no? Los movimientos de inversiones, bueno, todo eso son los flujos, ¿bien? Entonces, por un lado tenemos un sistema de objetos, que son los fijos, y un sistema de acciones, que son los flujos, ¿bien? Cuando los flujos accionan sobre los objetos, se transforma y produce espacio geográfico. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, yo comienzo a producir, extraer, transformar materias primas de un territorio, bien, de un espacio geográfico, territorio, paisaje, el concepto que quieran utilizar, que son distintos, cuando nosotros accionamos esos objetos, el espacio geográfico se transforma. Por ejemplo, accionar sobre árboles, deforestación. ¿Bien? Un ejemplo. Otro ejemplo podría ser conservación. ¿Bien? O sea, siempre dependiendo de cómo se accionan esos objetos. Y esos objetos se accionan por dos cuestiones principales. Principalmente por intereses. La motivación de una acción es un interés. Pero lo que hay atrás de ese interés es la materia prima de la globalización, que es la información. ¿Ok? Cuando uno tiene información y que con esa información va a accionar a objetos, ¿bien? Ahí se produce esa transformación. Y tiene sentido esa transformación en lo que se espera que se convierta el espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo a la información que tenemos como sociedad, como actores sociales, no como individuos, porque en las ciencias sociales no se trabaja en individuos, a lo sumo a eso la psicología, ¿bien? O el psicoanálisis. Pero las ciencias sociales en su amplia gama trabaja sobre sociedades, no sobre individuos. Una persona sola no puede transformar todo, tiene que ser un conjunto de personas, ¿ok? Cuando un conjunto de personas tienen los mismos intereses, que cuentan con la misma información, lo que producen es movilizar esos flujos, ¿bien? Es decir, accionar los objetos para crear un espacio geográfico, ¿bien? Que esté pensado de esa manera. O sea, las consecuencias de esos espacios geográficos, mejor dicho, de estas transformaciones, ya fueron pensadas antes de las acciones, porque ya se cuenta con información. O sea, ya se sabe que si una empresa va a talar árboles al impenetrable chaqueño, ya sabe que va a haber deforestación, es obvio, ya tiene conocimiento. Es más, las empresas hacen informes de impactos ambientales, donde determinan las futuras consecuencias de eso. ¿Bien? O sea, no se puede elaborar ningún tipo de emprendimiento si no hay emprendimiento en el sentido de producción, ¿no? Si no hay un informe de impacto ambiental. ¿Bien? O sea, está planificado. Es decir, volviendo, ¿no? En el marco de la globalización de hoy, según Milton Santos, estos flujos que accionan objetos están motivados por intereses y por información que han logrado construir. A partir de ahí se planifica de qué manera se va a accionar a esos objetos y qué tipo de espacio geográfico se va a producir. ¿Ok? Esta es la teoría básica de Milton Santos de la producción de espacios geográficos. Si nosotros nos preguntamos cómo se produce el espacio geográfico, vamos a decir que hay un sistema de flujos que accionan a un sistema de objetos y que por esa acción se crea espacios geográficos. ¿Bien? Lo interesante también de acá es que Milton Santos ya habla de que, bueno, estamos cada vez más produciendo espacios globales en el mundo. Ahora empieza a haber producción de espacios geográficos globales. ¿Bien? Esos espacios geográficos globales tienen que ver con la misma lógica totalmente, no se escapa de ahí, digamos, de los flujos que accionan a los fijos, ¿no?
pero que es un espacio global porque ese espacio que se planificó, bien, que se tiene que producir ese espacio geográfico, va a estar dialogando con lo global. Bien, el principal objetivo de ese espacio geográfico local que se va a transformar es que esté enlazado con lo global. Cuando está esa relación dialéctica entre lo global y lo local, estamos hablando de espacios globales. Cuando no está esa relación, estamos hablando de otro concepto que es muy interesante que Marx toma en sus obras filosóficas, en el Capital específicamente habla de esto, y que Milton Santos lo va a tomar, ¿bien? Y que tiene que ver con este concepto de ejército de reserva. ¿Bien? Seguramente no lo trabajaron, así que voy a desarrollar un poquito. Marx dice que el capitalismo se enriquece fundamentalmente por el gran ejército de reserva obrera que hay. Es decir, el capitalismo necesita que existan eternos desempleados, ¿ok?, para que exista una alta oferta de trabajadores y que con esa alta oferta de trabajadores y pocos puestos de trabajo, ¿bien?, entonces ahí el capitalista, el burgués capitalista, puede imponer sus intereses en favor de sus, de sus propios, ¿no?, de sus propios intereses, perdón. Es decir, sabe con esta información que puede manejar algunas cuestiones que tienen que ver con la política laboral. Por ejemplo, los sueldos, por ejemplo, las horas de trabajo, las condiciones de trabajo, ¿bien? Generalmente en aquellos países donde hay muchísimas tasas de desempleo, las condiciones laborales, tanto en leyes como dentro de las fábricas, son muy precarias, ¿bien? ¿Por qué? Porque hay una alta oferta de trabajadores y pocos puestos de trabajo. Entonces, esos pocos puestos de trabajo, ¿quién los manipula? El burgués capitalista. ¿Bien? Eso que se llama tasa de desempleo histórica, ¿bien?, tiene que ver con lo que dice Marx acerca de que hay un ejército de reserva, que ese ejército de reserva es la garantía del capitalista para poder enriquecerse y de también imponer sus propios intereses, ¿ok? Milton Santos toma este concepto de ejército de reserva, ¿bien?, pero no va a hablar de ejército de reserva de obreros, sino que hay un ejército de reserva de espacios. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Milton Santos ya dice que la producción de espacios globales, es decir, que estén sujetos a esta relación dialéctica, que estén en diálogo con lo global, no son todos, son algunos. En todo el mundo no hay globalización, ¿bien? O por lo menos no está esa relación dialéctica con la globalización. Y no está porque justamente el sistema de acciones de flujo globales no están accionando objetos locales, porque no hay interés. No hay interés, o la información que se tiene no da interés de que se tenga que hacer eso, o directamente no se cuenta con la información. Es decir, hay múltiples motivos por los cuales no se accionan elementos fijos en un determinado espacio local. Entonces, no hay esos flujos accionando a fijos, ¿ok? Flujos globales estamos hablando. Puede haber flujos locales, qué sé yo, un comercio con la fábrica local, o sea, hay enlazamientos locales de última, pero no es un espacio global, ¿ok? Es un espacio global cuando ya entra en relación con los flujos globales. Entonces, aquellos espacios que no están siendo accionados en el presente, a la fecha, forman parte de lo que se llama el ejército de reserva de espacios para Milton Santos. Y él lo va a conceptualizar y le va a poner el término de espacios de reserva o espacios de espera, los espacios de la espera. ¿Qué significa los espacios de la espera? Hay espacios geográficos que dejan de ser accionados a lo largo del tiempo por intereses globales. Es decir, la relación dialéctica se termina. ¿Bien? Por ejemplo, después de la Revolución Industrial, en el siglo XIX, ¿no? Esos espacios quedan ahí lejos de la lógica global, ¿no? No se trata de si está bien o mal. Se trata de que hay una especulación por parte de actores globales, de actores sociales globales, acerca de esos espacios, que están especulando también con esos espacios y que también fundamenta la riqueza de los espacios que sí están globalizados.
Por ejemplo, aquellos espacios que están globalizados tienen un valor de suelo muy alto, muy costoso, ¿bien? Porque ofrecen toda la lógica, ofrecen toda la red de flujos, ¿bien? Y en esa red de flujos que se accionan sobre los objetos, se crean constantemente espacios geográficos. Hay una transformación constante que no es que mejora el nivel de vida, no hablamos nada de eso. Estamos hablando de cómo hay actores sociales globales que accionan a esos espacios locales. ¿Ok? Yo sé que es medio como que se marean un toque, pero después voy a pasar el vídeo con ejemplos. Entonces, esos espacios van a ser altamente costosos, altamente tecnificados, innovadores, si le queremos decir alguna palabra, tecnologizados, y de mucho valor agregado. Ahí vamos a encontrar los mejores sueldos, los mejores valores de tierras, vamos a encontrar también los mejores, innovaciones tecnológicas, ¿ok? Es decir, esos van a ser los espacios, pero ojo, no todo el espacio. Porque también Nilton Santos dice que dentro de esos espacios globalizados son islas, son enclaves. No es que toda la ciudad de Buenos Aires está globalizada. No. Dock Sud, Villa Lugano, Villa 31, la Rodrigo Bueno. Hay espacios que limitan con los espacios globales, que esos sí no están globalizados, por más que estén al lado, pegados. Y eso se llama dualización, que trabajamos en el trabajo anterior. ¿Bien? Los espacios globales crean dualizaciones. La primera consecuencia de un espacio global en el capitalismo actual es la dualización del espacio, donde hay algunos sectores que están completamente globalizados, con excelentes calidad de vida, primermundista, y al lado pegado, no. ¿Bien? Eso es dualización. Hay una convivencia de dos tipos de espacios al mismo tiempo. ¿Bien? Así que bueno, lo interesante de esto es justamente pensar que ya se hablaba de estas cosas ya a partir de la década del 70, del 80, ya se estaba hablando de esto de hace más de 40 años, ¿no? Y que justamente ahora empezamos a ver cada vez cómo se expanden esos espacios globales y cómo se crean cada vez más espacios de espera. Espacios que no están en la lógica, ¿ok? Que no forman parte de esa lógica de la escala global y la escala local. ¿Bien? Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material da produção de uma outra política. Hoy vinimos a Nordelta para conocer esta super ciudad llena de barrios cerrados, totalmente privados dentro de ella. Esto la verdad que en la Argentina no lo vi nunca y hace un montón de tiempo no fue creado, o sea, es muy nuevo, muy novedoso, por más que tiene 20 años, pero no vine solo a recorrerla. Quiero contarles cómo nació todo esto y les voy a explicar cómo fue avanzando durante el tiempo, pero no voy a estar solo, voy a estar con Gustavo Ortolá, desarrollador inmobiliario, que encima de él estuvo en la parte comercial de todo este proyecto. Gus, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nico? Bien, acá, emocionado de ver esto de vuelta, sí, ¿no? cómo evoluciona, ¿no? Y este es un ejemplo claro de un desarrollo inmobiliario maduro. Sí. Los desarrollos inmobiliarios tienen su proceso desde la gestación hasta la concreción, llevan muchos años. Sí. Entonces las definiciones que vos y cómo estructures mentalmente el pensamiento estratégico, yo digo, para definir los proyectos originalmente, son claves para el éxito del proyecto. Y este es un caso concreto de éxito, un proyecto maduro que ya tiene más de 20 años, donde hay casi 20.000 personas ya viviendo. Claro. Nordelta tiene 1.600 hectáreas, 400 hectáreas de agua, ¿sí? Lagos, todos artificiales. Esto era un bajo, a -3 de IGM, que es la cota de agua, -3, o sea, hubo que rellenar todo. Y todo se hizo con refulado, o sea, generando estas lagunas
Claro. y generando, con lo cual Nordelta cuando arrancó no tenía forestación, Sí. o sea, para tener que rellenar y levantar todo, era barro y gallareta. ¿Y cómo? Barro cómo? y gallareta. O sea, vos estabas en boludo. la parte comercial ahí como gerente comercial y demás. ¿Y cómo hacías para convencer al tipo? Un delirante. Era un delirante. O sea, a ver, lo primero que tenés que... Sí. Esta es la expresión Dale, total sí. de la promesa inmobiliaria. Pero atrás de una promesa inmobiliaria tiene que haber primero gente confiable, como es el desarrollador, que era Astolfoni y Eduardo Costantini, que Sí. Astolfoni dueño de la tierra, Eduardo que le metió el brillo y el glamour al proyecto. Y un proyecto bien pensado. El éxito de Nordelta se basa en la planificación concretada. Esto es un proyecto con un master plan que se prometió a fin del siglo pasado y a más de 20 años hoy se cumplió a rajatabla y en realidad nos sorprende todos los días porque crece para todos lados, ha derramado bonanza y se han sumado todos los vecinos a esto que generó Nordelta. Los negocios que vi hacer acá, No, Nico, son multiplicar tremendos. por 2, por 3. Sí, sí, sí. Imagínate, reventó Argentina en el 2001 y con eso aparecieron las oportunidades. Justo se estaba lanzando fuerte Nordelta. Sí. Entonces aparecieron muchos compradores que compraron por un valor y multiplicaron por 3. Claro. Con lo cual te digo la verdad, yo hice muchas relaciones Sí. en esa época, en el 2002, 2003, 2004, que hoy todavía me acompañan en mi desarrollo, porque Claro. los hice hacer buenos negocios. As privatizações e a abertura da economia levaram a uma quebradeira total no país. Fábricas fecharam. Empreendimentos foram abandonados. Trabalhadores converteram-se em cartoneiros catadores de papel. O panelaço no final de 2001, que derrubou 3 presidentes da República em 2 semanas, levou às ruas cidadãos da classe média, que da noite para o dia, pela desdolarização da economia, tornaram-se os novos pobres do país. Estamos llenos de canallas, atorrantes, vendepatria, sinvergüenza. Menem, Cavallo, de la Rúa, Dualde, todo Rucao. Es peor que lo que han hecho los bancos extranjeros. Porque estos tipos han vaciado las empresas argentinas y han dejado sin trabajo a los argentinos que se están muriendo de hambre, querido. Los argentinos tienen que hacer conciencia y estar en la Plaza de Mayo y no salirnos de allí mientras no echemos a todas estas ratas salvajes que están usurpando el poder. Son asesinos, igual que Dualde, son narcotraficantes, ladrones y todo lo que ustedes le puedan agregar. Porque han destruido jubilados, familias completas, desocupados y otros trabajadores. A todos han destruido. Le han robado los ahorros, así como me los robaron a mí, que robaron a todo el mundo. No tienen vergüenza, son la vergüenza mundial. Nordelta tiene un factor clave Sí, que es la planificación sí, y el cumplimiento de la promesa. tal cual. Nordelta tuvo una primera etapa más difícil cuando Sí. esto era, ya te digo, un barrial Sí, y a partir que esto empezó a ser una realidad, tuvo un aliado fundamental en la comercialización, que fue el nordelteño. claro. El mismo tipo que vive acá era nuestro principal referidor de gente. Entonces, Claro. cuando vos tenés un buen producto, Sí, no alcanza con tener solamente un buen producto, tenés que tener tu canal de distribución y de atracción del público Claro. desarrollado. Entonces, acá yo usé muchísimo el tema de referidos con los mismos nordelteños que me iban comprando. Por eso digo, Sí. hay que sumarle al Sí. buen producto estrategias de marketing, estrategias para atraer a tu cliente. De eso se trata. de eso se trata. Y hoy el mundo digital nos permite exacerbar eso, hacerlo Totalmente por de acuerdo. muchísimo. Así que Tal cual te en lo- eso seguimos trabajando. Muy bien, vamos, sigamos recorriendo un poquito más. Bueno, Gus, me trajiste al lado de la bahía. Yo Sí. conozco, la verdad que este lugar me encanta, lo conozco bastante porque yo tenía una oficina en un lugar de estos, trabajé como 3 años en esta oficina y Mirá. siempre tuve esta vista. Y siempre Sí. me volvió loco entender cómo pensaron todo esto. Porque esto, Sí. de vuelta, ¿no? Seguimos hablando de cómo. Ahora es un hecho. Es Pero un esto hecho. es Mira, una la locura. Bahía Grande de Nordelta Sí, es un caso perfecto de la acción de un buen desarrollador inmobiliario. Los Sí. desarrolladores, en general, nuestro desafío es trabajar Sí. con capital cero, o sea, Totalmente. con la plata que genera el mismo negocio. sí. En la Bahía, un caso distinto.
La bahía está de este lado, fíjate, de la 27, Sí, sí. sobre el río, como te decía, Luján. Sí. Y tiene una característica, toda esta inversión de infraestructura que hay, Sí. este tabla estacado, este paseo que estamos viendo, se hizo antes que nada estuviera de todo esto, ¿sí? claro. Y después, lo que se hizo acá es un trabajo de máster desarrollo. Claro. Se hizo el placemaking, se generó el lugar y después se vendieron los macizos uno por uno a distintos desarrolladores que hicieron sus distintos proyectos. Los estudios, el hotel, Opel con sus edificios. Fíjense que tienen, es ecléctico, la arquitectura es distinta, va cambiando. Entonces, el trabajo que se hizo acá fue hacer la inversión en infraestructura bien hecha, exquisita, y después se vendieron los máster de los macizos para hacer los edificios de media densidad. Eso es vital, o sea, armaron toda esta infraestructura, armaron todo este puerto a marras para después salir a vender los terrenos de cada uno y que vea, obviamente, el futuro desarrollador que va a ser en ese macro lote tanta cantidad de edificios, tanta cantidad de departamentos, y bueno, yo te voy a hacer esto, o sea, primero te hice esto para que vos hagas tu desarrollo. Posicionaste en el 2001, lo único que veía acá era este hermoso paseo y ese faro que está ahí, el resto nada. ¿Sabes cuál es la magia de todo esto? Sí. Se vendió la tierra por metros de incidencia, multiplicaste el unifamiliar en multifamiliar, hiciste rendir esto de una manera fantástica. El gran negocio de Nordelta no son los terrenos unifamiliares, sino el proyecto de media densidad. Este es el ejemplo número uno de nuestro mercado de máster desarrollo. El modelo después lo replicaron exitosamente. Así que bueno, ese es el modelo. Eso es pensar bien, entender quién es tu cliente y darle para adelante. No, pero una cosa me dijiste fuera de cámara, mientras veníamos charlando, el estar confiado en tu producto, saber que va a pasar bien. O sea, como que una acción, la misma actitud de que vas a ir a buscar una Coca-Cola a la heladera, bueno, yo voy a hacer un desarrollo y va a terminar saliendo. Porque sabéis para quién laburás, ¿sabes? Entonces estás seguro, eso es parte y eso es clave. O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo, né? O centro do mundo hoje é o dinheiro, mas o dinheiro no estado puro. O dinheiro em estado puro só é o centro do mundo por causa dessa geopolítica que se instalou, proposta pelos economistas e imposta pela mídia. As grandes empresas são esse centro frouxo do mundo e que, escapando ao controle dos estados e que, se distanciando de uma relação mais obrigatória com os territórios, acaba por lhes permitir uma ação sem responsabilidade. As grandes empresas não têm responsabilidade social, não têm responsabilidade moral sobre tudo, e é por isso que desorganizam os territórios, tanto socialmente como moralmente. Mas creio que haveria que buscar formas que eu penso que só a partir do Estado é possível fazer. A partir do Estado? Só a partir do Estado. Não vão ser ONGs, nem instituições do terceiro setor. O senhor várias vezes se referiu ao Estado, inclusive em relação ao intelectual. O senhor não abre mão do Estado? Eu creio que o Estado é indispensável porque as entidades chamadas terceiro setor, primeiro, elas não são abarcativas, elas não podem cuidar do conjunto das pessoas que precisam de cuidados. Segundo, elas acabam obrigadas a cuidar melhor de certos setores e não de outros setores. Enquanto que o Estado, através do exercício da política, a tendência dele é cuidar de todas as pessoas. Quer dizer, essa produção democrática, realmente democrática, que as ONGs ou o terceiro setor não podem, pela sua própria definição, cuidar, porque tem as limitações de sua origem, do seu financiamento, dos seus objetivos. Então o Estado se torna algo cada vez mais indispensável, porque as fontes criadoras de diferença, de desigualdade, são muito mais fortes do que no passado.